hablando de lo que es el Evangelio. Seguimos hablando de las cosas que Dios ha dicho, lo que ha dictaminado estos días, sobre todo de la obra de Jesús. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Esto es agua. ¿Cuántos darían en África por un chupito de esta botella de agua? ¿Cuántos darían un chupito por esta botella de agua? ¡Qué casualidad! Que hace unos días en Canarias unos africanos acabasen muertos hundidos en el agua. Y mucha más casualidad es que el primer juicio de Dios contra el pecado, en un cielo como este, azul, sin ninguna nube, soleado y sin haber llovido, el primer juicio del Señor fue un diluvio de agua. Hizo llover el agua. Había tanta maldad en el mundo que Él hizo llover el agua con un diluvio contra esta maldad de la humanidad. ¿Y qué dice después? Voy a poner el arco iris sobre el cielo y nunca más, por mucho pecado que haya, va a haber otro juicio por agua, otro diluvio. Pero ¿cuál es la sanción final? El juicio definitivo de Dios contra todo el pecado, contra la muerte, contra el diablo, contra los que viven bajo pecado. Como el sol que me cae sobre la cabeza, el último juicio de Dios va a ser tanto calor que el cielo va a acabar ardiendo. El último juicio de Dios, la sanción definitiva, la sanción final, el juicio de Dios para todo aquel que vive bajo pecado, fuego. Tanto fuego, dice Lucas. Tanto fuego, dice Lucas, que ni siquiera va a poder bajar a alguien al infierno, mojar su dedo en agua y tocarte la lengua para refrescarte. Estarás atormentado en esta llama, pero eso no tiene por qué ser así. Eso no tiene por qué ser así. No te tiene que caer esta sanción final, este juicio definitivo. Un juicio que ya no va a ser por agua, va a ser por fuego. Un juicio que además va a ser eterno, un tormento eterno de fuego. No tienes que estar bajo un sol de justicia, bajo el sol de la ira de Dios. No tienes por qué estar así. Puedes tratar de ponerte a cubierto, tratar de ponerte a la sombra, tratar de escapar del juicio, pero jamás puedes hacer un solo paso del sol de justicia, del juicio, de ira de Dios, a la sombra por tus propias obras. Es imposible. Así lo dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo único que puedes hacer para escapar de esta sanción definitiva, de este juicio final? Volverte a la cruz, volverte a la palabra de Dios, volverte a Dios. Como dice el profeta Isaías, pidan piedad y cuando Dios escuche, la van a recibir. Pidan perdón y cuando Dios escuche se lo va a dar. Pidan misericordia y cuando Dios escuche te lo va a dar. Clama a Dios, dice Jeremías, y Él te responderá. Amén.
Todos tenemos una cita en el calendario con este personaje, con la muerte. Todos tenemos esa cita. Nadie puede escapar. Y tras esa cita, dice Dios en su palabra que va a haber un juicio. Un juicio en el que va a haber un veredicto. Y el veredicto es fuego eterno. De tal manera que desde el cielo no va a poder venir alguien, mojar su dedo en agua y refrescarte. Estarás atormentado en esas llamas. Pero por eso Dios da una única salida, un único camino, una única verdad al Padre, una única manera de alcanzar la salvación y la vida eterna. Jesucristo y la cruz del Calvario. Como dice Pablo a los Corintios, esta salida se hizo así. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio, la buena noticia de la que venimos a hablar, que se les ha enseñado. Nadie en esta tierra puede decir al final de sus días, nadie me habló, tengo una excusa. Las buenas noticias, por las buenas o por las malas, todo el mundo la ha recibido. La vía de escape de ese castigo por fuego que es el infierno a causa del pecado de la humanidad, todos la han recibido. Si no es con la conciencia, es con la palabra de Dios. Si no es con la palabra de Dios, es porque alguien habló. Por eso quiero volver a recordar, porque todo el mundo necesita volver a recordar la buena noticia, el Evangelio que os he hablado, que os es hablado. El mismo que algunos han recibido, de nosotros tenemos algunos, el mismo que algunos recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante esta buena noticia, mediante este Evangelio, somos salvos. Hay esa seguridad de salvación, hay esa sombra, por así decirlo, esa protección, esa paz, esa seguridad de que yo no puedo volver otra vez a donde cae el sol de justicia, a donde me cae encima de la cabeza la ira de Dios. Yo ya no puedo decir, una vez recibes y aceptas el Evangelio, no puedes decir, sigo amontonando pecado sobre pecado, ira para el día de la ira. No puede ser. Mediante la buena noticia somos salvos. Si se aferran a la palabra que os es predicada, si se aferran a la palabra que os es hablada, si se aferran a la buena noticia, al Evangelio, nunca más pueden decir, se amontona pecado sobre pecado. Guardamos ira para el día de la ira. Guardamos ira para la revelación del justo juicio de Dios. Nunca más, nunca más. Como dice Dios en su palabra en los Salmos, como está el este del oeste, así voy a separar al hombre de su pecado. Como dice el autor de Hebreos, si alguna vez se acordasen de su pecado, se les va a olvidar. No me acordaré más de su pecado, dice el autor de Hebreos. ¿Cuál es esta buena noticia? ¿Cuál es esta vía de escape? ¿Cuál es esta salida de emergencia? ¿Cuál es este paso entre la luz y las tinieblas? Entre el juicio de Dios, el sol de justicia, la ira sobre nuestras cabezas y esta protección, esta sombra del Altísimo. ¿Cuál es esta buena noticia? Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. En una cruz como esta, murió por nuestros pecados, según las Escrituras.
fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Esta es nuestra esperanza, nuestra seguridad. Si tú te aferras a esta verdad, estás seguro, estás bajo el amparo, bajo la sombra de Dios. Que Cristo murió en esa cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Si tú estás bajo esta esperanza de que Isa, el verdadero Mahdi, ha muerto en esa cruz, ha sido sepultado y al tercer día ha resucitado, cosa que ningún hombre puede hacer, eres salvo. Y lo único que Dios te pide es arrepiéntete de ese pecado. Son muchos los pecados que puedes haber cometido durante tu vida. Amén. Solo con una mentira ya estás apuntado como con... Solo con una mentira estás apuntado como con el puntero láser, la mira de un arma, para recibir el juicio final, la sanción definitiva, el fuego eterno del infierno, e irte al lago que arde con fuego y azufre. Pero no tiene que ser así, amigo. No tiene que ser así. Hoy es día de salvación. Abre tu corazón a Jesús. Él ha muerto por ti en una cruz como esta y te está esperando a que clames por piedad. En el momento que Él te oiga, perdona, Señor, perdona porque he fallado contra ti, me arrepiento de mis pecados. No tiene que ser esta misma oración, pero puede ser una parecida. En el momento que te oiga confesar con todo tu ser que Él es el Señor, tú ya no vives bajo ira, ya no vives bajo condenación, ahora eres un hijo de Dios. ¿Y qué le espera a los hijos de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que le espera a esos hijos de Dios? Mateo nos lo adelanta. Él dice, Dios dice a través del Evangelio que los que son hijos de Dios, lo que le espera del Señor, cuando lleguen allá arriba a enfrentarse a la presencia de Dios su Creador, es un buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ve y entra al gozo de tu Señor. Como dicen los evangelios, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Eso dice Dios. No hay que temer. No hay que temer. No hay que temer. Pero sí es necesario. No hay que temer, pero sí es necesario entender en qué lado estás. Bajo el juicio, bajo la ira, en tinieblas, o bajo el amparo, la protección, la sombra de Dios, como un hijo de Dios, perdonado de sus pecados. He aquí, dice el Señor, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Porque no tiene que haber condenación. La justicia de Dios la demanda, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios frena al arquero de soltar la flecha. La misericordia y el amor de Dios frena al arquero de soltar la flecha. Y lo que hace es decir a Dios, vuélvete a mí.
Arrepiéntete de cada pecado que has cometido. Confía que yo me encarné, Dios se encarnó, que yo viví la vida que no puedes vivir, que yo resistí las tentaciones que no puedes resistir, que yo te represento como tú jamás te vas a poder representar delante de Dios, que soy tu juez y tu abogado, que yo soy un abogado. Jesús es un abogado que jamás pierde un caso. Desde el mismo momento que en la cruz dice consumado es, no hay ningún hijo por el que Jesús haya perdido un solo caso. Todos, absolutamente todos los que parten de esta tierra con Cristo, caso cerrado. El cielo les está esperando. Pero reflexiona, ¿qué te está esperando a ti? ¿Estás andando en tinieblas, esperando la ira, esperando la condenación? ¿O por el contrario, andas en luz, andas bajo la protección de Dios como un hijo de Dios y te espera el cielo? ¿Qué es lo que te espera? Reflexiona. Por el amor de Dios, reflexiona. Ya no hay juicio por agua. Ya no hay juicio de diluvio por agua. Pero puede sobrevenir sobre ti la sanción final, el juicio de Dios. Que nadie pueda venir desde el cielo, mojar su dedo en agua y refrescarte la sed. El líquido que hay en esta botella, el agua, es el bien más preciado del infierno y absolutamente nadie tiene una sola molécula. Pero no tiene que ser así. La voluntad del diablo es que cada persona le haga compañía a él y a sus ángeles en el infierno, mas la voluntad de Dios, dice el apóstol Pedro, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 19, la voluntad, el deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta, que nadie proceda a la condenación. Por eso debes de arrepentirte hoy. Porque Dios ha dispuesto un método, Dios ha dispuesto una vía de escape. Por la gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es donde Dios, y no hay obras, no hay pasos del sol de justicia a la sombra de los omnipotentes, no hay obras, no hay pasos para que nadie pueda decir, escapé. Toda la gloria se la lleva Dios. Amén. Toda la honra se la lleva Dios, porque Él, a través de su cruz, hizo posible este camino de la humanidad, esta obra hecha por Jesucristo para que cada uno pueda escapar del juicio venidero. Solo tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar, poner su fe en el objeto adecuado, en Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, siendo sepultado y resucitando al tercer día, para darle a Dios toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.